Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar de regreso aquí con ustedes. Los días que han transcurrido han estado, sí, con algunas noticias que tienen que ver a veces con el hecho de que pues atacan a los chicos, algunas cosas que no son reales, que si Jimin tiene una novia por aquí, que si Jungkook, en fin, muchas cosas que se han dicho que la verdad no han valido la pena desde mi punto de vista como para que yo esté haciendo como mi trabajo de reportera, pero les recuerdo que yo siempre estoy aquí en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023 y donde generalmente les voy poniendo las actualizaciones todos los días de lo más importante que va ocurriendo tanto con Jimin como con Jungkook. Y vamos a comenzar también, tenemos mucho arte maravilloso que se ha estado juntando durante la última semana para que ustedes pues ya sea que nos visiten directamente en nuestra comunidad de Telegram, donde nos encuentran como BTS Ship Idol, o bien que nos visiten también directamente en nuestra página en Facebook de Domina y su Imperio Romano. Así que vamos a tener de hecho estos pequeños retos que están saliendo, generalmente salen 1 o 2 veces al año, donde podemos conocer a las artistas. Debo decirles que muchas veces cuando veo la carita de las creadoras del arte, de alguna manera me doy cuenta que su arte se parece a ellas. Esta artista que es de las mejores, la conocemos aquí, la adoramos, me parece además una mujer guapísima. Y no sé ustedes qué piensen, pero su arte es igual de guapo y hermoso. O sea, de alguna manera entiendo perfectamente el arte que hace esta mujer y como que igual con ella como es físicamente. Pero no es la única artista. Por ejemplo, acá tenemos también a esta otra artista, de alguna forma también ella se parece a su arte. Niéguenmelo, es que es indudable y además es preciosísimo el arte que ella crea. Entonces tengo esta como afinidad con ellas cuando sacan estos, pues digamos, retos y podemos conocerlas a ellas. Ay no, me sorprende muchísimo. Y otra cosa que me encanta es que claro que también hay artistas hombres, aunque he notado que generalmente son más las mujeres a las que veo. Vean este arte, por el amor de Dios, de Hobby, es que está increíble, pero este de Yoongi no se queda atrás. Preciosísimas artistas. Acá si ustedes le siguen buscando van a seguir apareciendo porque como les decía está haciendo este hilo y podemos ver a las artistas pues de alguna forma interactuando con su arte, ¿no? Aquí tenemos este preciosísimo arte y esto es algo que quería mostrarles que ha estado digamos ocurriendo en las redes durante las últimas horas. Por si ustedes están interesados en coleccionar arte, ya saben que a mí me encanta, es de las cosas que más amo y podérselas compartir. Se ha juntado una cantidad, por cierto, de arte. Este está increíble. Este es de Ana. Wow, increíble esta mujer, de verdad. Y ya llegamos, sí, al día número 57. Nuestro día menos 57 para que regresen los chicos. Cada vez falta menos. También durante la semana pasada estuvimos hablando acerca de este juego. Yo digo el Room Poly. Es que creo que se oye mejor. Porque Room BTS Poly, bueno, no se oye mal. Recuerdan que estuvieron sacando unos videos interactivos para invitarnos pues a que conociéramos cómo iba a estar el juego, en fin, varios de los accesorios. Luego también la semana pasada sacaron directamente en Weverse un video donde podíamos ver de alguna forma pues de qué iba a tratar momentos de el Room BTS que creo yo que tienen que ver con lo que vamos a ver en el juego. Y luego también hicieron una encuesta para ARMY para que colaboráramos contestando preguntas, que una vez más yo creo que todo tiene que ver con el juego. Entonces ya pues algunas van a empezar, me imagino, a hacer sus pedidos. Probablemente esto ya ha sido así porque ya pasó la preventa, pero se pone muy emocionante y pues ya lo decía, faltan 57 días para el regreso de estos dos hermosos. Y también, como siempre, me visitan aquí en ex Twitter, se van a encontrar con mucho arte y también información que a ustedes les va a ir gustando, que tiene que ver obviamente con Jimin y Jungkook. Siempre procuro también coleccionar momentos bonitos para ustedes, así que por favor vengan a visitarme. Este momento que de hecho ya está aquí inmortalizado en arte, como me acuerdo mucho de una amiguita que me lo comentó, me dijo, es que has visto este video donde están jugando digamos como a Romeo y Julieta, Jimin y Jungkook. La verdad es que sí, es uno de esos momentos también súper clásicos de ellos. Magdani, que también es de mis artistas que más amo y adoro, que sabemos que además todo este tiempo desde que entró Jimin al ejército, así como también la artista Kina, que lo hace para Jungkook, todos los días no ha dejado de publicarnos arte, recordándonos cuánto tiempo nos falta para que ellos regresen. Aquí justamente hablábamos de Kina, que también ella, al igual que Magdani, cada una especializada, una en Jimin, otra en Jungkook, no han dejado de hacerse presentes
todos los días. Entonces también les recomiendo mucho que visiten sus cuentas porque de veras es tan bonito todo lo que hacen y lo hacen con tanto amor. Por cierto que estuvo saliendo mucho arte de Jungkook y en diferentes versiones. Esto me encantó, hay que decirlo. Porque aquí lo tenemos. Ay, ¿en qué se basaron para crear este hermoso arte? Pues en esa imagen. Y vean ustedes qué bonito les quedó. También este arte de Jimin salió el día de ayer y está no impresionante. Está lo que le sigue de hermosísimo. O sea, es de esas cosas que yo... De hecho, esta sesión de fotos y aquí este Jimin lo sentimos como etéreo, tan angelical, pero a la vez tan sensual. Jimin tiene estas particularidades que lo hacen ser tan increíblemente hermoso y esta artista también tiene este toque tan súper realista que, Dios mío, había que compartir este arte, pero también esta fotografía de Jimin me dejó la verdad sin aliento. Y por cierto, Nuko, que también tiene este serial donde tenemos a este Jimin, que es un ángel, y también a Jungkook, que es un demonio, pues ha seguido, digamos, actualizando lo que tiene que ver con su historia y justamente también nos puso una parte de lo que vendría siendo su webtoon para que ustedes también la visiten, no se van a arrepentir. Nuko tiene un arte precioso y también si ustedes quieren verlo, digamos, sin censura o completo, pueden hacerlo directamente en Patreon. Es una extraordinaria artista y como la amo. Este otro arte de Jimin y Jungkook también se me hizo precioso. Fíjense que esta semana estuve viendo otra vez el anime de Given, que creo que es mi anime favorito, así adoro Given con todo mi corazón. Entonces no sé si ustedes ya lo han visto, pero esta imagen me recordó tantísimo al anime. Si no lo han visto, por favor dense una oportunidad. Es un anime precioso, es completo y totalmente lleno de música, porque después de todo, yo a veces digo que Given es un poco como la versión de Nana en hombres. Si ustedes también han oído hablar del anime de Nana, créanme que ese tampoco lleva desperdicio. Sufres muchísimo con Nana, gracias a Dios con Given no sufre uno tanto, aunque sí tiene momentos muy duros, pero es una de mis recomendaciones para esta semana. Ojalá se den la oportunidad de ver el anime de Given, créanme, me lo van a agradecer. También hablando acerca de precioso Petit Art, que tiene que ver con Room BTS, con todo lo que estábamos platicando acerca pues de la salida del juego de mesa, pues también salieron estos preciosísimos artes reviviendo diferentes momentos del Room BTS. Preciosísima esta artista que lo sacó, la amé. Y también momentos clásicos que ya habíamos conocido, muchos de estos artes de repente regresan, lo que decíamos, hay algunas cosas que son tan bonitas, estos Petit Art son la muestra de ello. Otra que es una de mis favoritas clásicas ya de este canal, que es Madol, que también trae una cantidad de arte impresionante. Ever JJKPGM, pues se toma ciertos descansos, pero podemos decir que trabaja muchísimo en la generación de videos de momentos de Jimin y Jungkook. Es de las cuentas que más trabajan y hacen esta clase de cosas. Yo se lo agradezco muchísimo porque como es buena, qué barbaridad. Y como notarán, pues sí tenemos arte. Hablando de este arte también de Jimin y Jungkook, basado, siento yo, en Are You Sure, todo esto que vivimos en Sapporo, también tenemos este arte que es como reconfortante para el alma, no sé ustedes cómo lo vean. Y este ya ni les digo, es una completa y total belleza. O sea, tenemos mucho para compartir el día de hoy, porque como ustedes notarán, pues sí, no estuve en muchos días y yo sé que se juntó mucha información. Por cierto que este es un rumor, pero se me hace interesante que lo platiquemos, porque una de las personas que estuvo en lo que sería la exposición de Golden de Jungkook en Nueva York, escuchó que las personas encargadas estaban hablando de que es muy probable que también lo que vendría siendo The Truth Untold de Jimin también llegue a Nueva York. Esto sería buenísimo porque generalmente donde ha estado la exposición de Jungkook también llega la de Jimin. Lo hemos visto obviamente en Seúl, lo vimos también en la ciudad de Los Ángeles, lo vimos también en Japón y pues ahora que está llegando, digamos, la exposición de Jungkook a Nueva York, existe una gran probabilidad de que también llegue allá lo que vendría siendo la exposición de Jimin. Entonces, esto es lo que dicen que escucharon, ¿no? Que aparentemente la exposición va a llegar también a Nueva York. Así que eso me da muchísimo gusto por ambos, tanto por Jimin como por Jungkook, porque sabemos que los dos tuvieron un gran impacto hablando acerca de la música. Y pues sí, esta fue una de las noticias felices porque por fin, Who ya llegó a los 100 millones de vistas en YouTube. Se tardó muchísimo y no sé por qué si el video es precioso, pero bueno, ya por fin llega a los 100 millones. Esto, insisto, me da mucha alegría porque si bien ha tenido un gran impacto, por ejemplo en Spotify, que ya pasa de los 1.600 millones de streams, aparentemente no lo lográbamos
ni que pasara de los 100 millones en lo que vendría siendo pues YouTube, que también genera un gran impacto para Jimin. Entonces es importante que se siga haciendo streaming tanto en YouTube como en Spotify. Que por cierto, en Spotify hubo un gran escándalo, ¿por qué no? Que tenía que ver con el hecho de que, y esto se me hace raro que muchas a lo mejor no lo supieran, pero me sonaba como lógico, que lo que más cuenta para ellos son las cuentas premium, o sea, lo que tú reproduces cuando estás pagando por el servicio de Spotify, digamos, es lo que para ellos tiene prioridad. Digamos que aquellos escuchas que utilizan el servicio gratuito no se los toman tanto en cuenta, lo cual pienso yo que está mal, pero me sonaba lógico que para que los números de Jimin y de cualquier artista de Spotify, que cada vez que comienza un mes le quitan obviamente stream, y que mucho de ese stream tiene que ver con las cuentas gratuitas. Ya ven que yo les platicaba que pues es parte, digamos, de ser fan de BTS, que los amamos y queremos apoyarlos. Ahora que sabemos que en Spotify, para que cuenten, pues ahora sí que nuestras escuchas tenemos que pagar por el servicio premium, por si alguien tenía la duda, pero podemos hacer, por ejemplo, stream en YouTube, que aparentemente no tiene esta restricción, y de esa manera también podemos apoyar, así que creo que es una buena manera de hacerlo. ¿Cómo están los números? Bueno, Set Me Free parte 2 ya tiene 170 millones de vistas en YouTube. Like Crazy tiene 162 millones y ahora Who por fin llegó a los 100 millones. Así que hay que trabajar mucho estos números, porque creo que sobre todo si muchas no podemos pagar ya el servicio de Spotify, digo, a lo mejor unos meses lo puedes hacer, pero no siempre, es mucho dinero, pero sí podemos seguir apoyando directamente en lo que vendría siendo YouTube. El contenido de la merch box número 20 de BTS, ahora venían estas preciosas monedas. Ya hemos visto antes estas monedas de colección. Estas son nuevas, son diferentes. Recuerdan que las otras eran casi medallones, en realidad estas sí se ve que son moneditas, y salieron, y cada una de las monedas traía, digamos, una frase con la cual identificar a los chicos. En el caso de Jimin, por ejemplo, ahorita vamos a checarlas porque aquí están todas. Literal, eres mimosa. O sea, aquí no se complicaron nada, podemos ver, es una frase corta pero muy significativa para todas las que amamos a Jimin. En el caso, por ejemplo, de Jungkook, simplemente dice hazlo dorado, que también tiene muchísimo que ver obviamente con Golden y el éxito que tiene Jungkook. Así que estas preciosas imágenes también ya están aquí disponibles junto con esta nota en mi cuenta de ex Twitter, junto, como les decía, con un montón de momentos bonitos. Por cierto que desde lo que vendría siendo el fandom de Hungría para Jimin, pues también nos comparten que ya mandaron otro arreglo para pues hacer esta cuenta regresiva a lo que vendría siendo, pues sí, la llegada de Jimin después del servicio militar. ¿A dónde envían estas flores? Pues a dónde más sino a CN Millennial, el café del papá de Jimin, y podemos ver estos preciosísimos arreglos que ya estaban disponibles desde hace un par de días en la cafetería, y vienen pues ahora sí que con mucho amor de parte de las fans de Hungría. Aquí tenemos, vean ustedes qué belleza de arreglo, así está preciosísimo. Y pues sí, ya solo faltan 2 meses para que nuestro Jiminy regrese. Tenemos, como verán, muchas cosas preciosas y bonitas que compartir. Yo también, pues por ahí les tengo algunas sorpresitas que están por llegar, así que por favor espérenme, ténganme paciencia que ahí voy. Pero mientras tanto sí quería yo mostrarles un poquito de lo que hay ahorita disponible para que ustedes vengan a seguirme acá a lo que vendría siendo mi cuenta de ex Twitter. Ay, vean ustedes este otro momento Cookmin. Ay, el petit art está hermosísimo. Ya lo veíamos, esta misma artista nos regaló un resumen de varios momentos de Room BTS con el Jikook, y ahora nos regala esto. También vean ustedes, este arte está basado en un fanfic. Está súper bonito porque podemos verlos a los dos, se ven guapísimos y bellísimos. Y esta es una de esas cosas que más amo, cuando tenemos arte referente a los fics. Oh, que por cierto, el club de lectura sigue muy bien. Vamos despacito. Esta semana yo creo que va a estar un poco flojo porque es Semana Santa, entonces muchas personas, si bien tienen vacaciones, pues también trabajan mucho en casa, porque eso es, digamos, lo normal que suceda. También tenemos este otro arte de Jimin y Jungkook, que esta artista maravillosa que es Five Duel, como la amo y la quiero, pero ya les decía que para mí es un poquito difícil seguirla, y una cantidad de arte precioso. Ya veíamos a la carita detrás de este arte maravilloso. Por cierto, voy aprovechando de una vez para agradecerle a todos los miembros del canal que siempre están aquí y apoyan con tanto amor. Gracias a ustedes, son las patrocinadoras oficiales de todos estos videos. Gracias por su cariño y por todo lo que nos dan. Y a los que vendrían
vayan siendo nuestros colaboradores activos, tú que dejas tus mensajes en el canal y que pues compartes conmigo tus pensamientos y tus opiniones, muchísimas gracias. Y por último, pues a todos los que forman parte del canal, que están suscritos, muchas gracias por todo su cariño, por formar parte de la familia Boys We Love. A ustedes les dedico también todas estas imágenes con mucho cariño. Esta imagen está salvaje, esta artista también es buenísima y como pueden ver, se pone bastante buena la cosa. Bueno, pues vamos a despedirnos con este video de EverJJKPGM, que como les decía es una de mis cuentas favoritas para seguir, porque siempre tiene de lo mejor. Comenzando esta semana con mucho amor, mucha alegría, nuestra cuenta regresiva, cada día falta menos para que regresen nuestros niños. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que me encanta estar aquí con ustedes y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.